cosa. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología, al doctor García, la invitación a participar en estas charlas matutinas de la sociedad. Bueno, el tema que vamos a continuar es la parte, digamos, pediátrica, en la cual, pues definitivamente el osteosarcoma es uno de los tumores que ofrece un verdadero reto de tratamiento para el pediatra. Como ustedes pueden ver, pues un poquito de la historia de lo que ha sido el tratamiento del osteosarcoma en la edad pediátrica. Ustedes ven en esta diapositiva que desde del siglo XVI, XVII, pues ya se identificaba el osteosarcoma como un problema de salud, que bueno, hay algunas de las frases célebres de estos doctores que fueron de los primeros que hicieron las primeras descripciones de esta enfermedad. El doctor Hunter del Hospital St. George, que era tan duro de tratar como un hueso. Posteriormente Samuel Gross, que sin duda alguna hizo grandes aportaciones también. Él definitivamente introdujo, bueno, que gran parte de todos estos pacientes que presentaban este tipo de tumores fallecían. Posteriormente, con el advenimiento de algunas modalidades de tratamiento y de apoyo para el diagnóstico, se pudo hacer alguna sofisticación más en cuanto a la supervivencia, en la cual, gracias a estos descubrimientos que han sido pues, muy relevantes en todo lo que es el manejo y la historia de los pacientes oncológicos, pues se incrementaron las tasas de supervivencia. En la década de los 70 del siglo pasado, pues ahora sí que suena feo decirlo, pero pues vivimos muchos de nosotros en ese siglo pasado, es en el que se empezaron a hacer los grandes descubrimientos y sobre todo estrategias de tratamiento, la efectividad de algunas drogas como la doxorubicina, el metotrexate e inclusive el conocimiento biológico y la participación inmunológica como parte del manejo para estos pacientes. Aquí ven ustedes la frase del doctor que dice: señores, si los operamos mueren, si no los operamos mueren. Esta reunión debería de terminar con rezos, o sea que realmente hágase lo que se hiciera por esta enfermedad, todos los pacientes fallecían. En México, ustedes ven recientemente en esta publicación de todos los hospitales que manejamos pacientes oncológicos del Seguro Popular, ustedes ven que el osteosarcoma, creo que aquí me queda mejor, el osteosarcoma está dentro de las primeras 5 causas de cáncer en el paciente pediátrico, lo cual, pues además de que el cáncer es un problema de salud en el paciente pediátrico, que es la segunda causa de muerte en pacientes de 5 a 14 años, que es donde encontraríamos también gran parte de esta estadística para esta enfermedad. Como ustedes saben, es el tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica. Ustedes ven ahí la incidencia, la distribución bimodal, que una parte pues la vemos nosotros y otra parte la ven pues el terreno de la oncología de los adultos. Se menciona que en pacientes pediátricos es más frecuente en raza negra. Aquí en México pues realmente no tenemos esa diferencia de razas, o sea, sí tenemos gente oscura, pero no tan negra como en Estados Unidos, en Europa, que se hacen mucha diferencia racial. Y como era de esperarse, pues también la presentación de la rodilla, el fémur especialmente, que es el sitio de presentación. Y aquí es muy importante considerar los patrones de crecimiento en la edad pediátrica para esta enfermedad. No voy a ahondar mucho en esto porque realmente el tema va dirigido hacia el tratamiento. Sin embargo, en pacientes pediátricos adolescentes, muchos de estos factores que ustedes ven ahí señalados están asociados con el mayor riesgo de tener esta patología. La mayoría de nuestros pacientes son de talla alta y que pues realmente tienen alguno de estos antecedentes. Ustedes yo creo que en la parte del terreno de los adultos pues sí ven más osteosarcomas probablemente secundarios a enfermedades óseas o inclusive al uso de radioterapia. Aquí pues es
prácticamente para señalar el tiempo en el que se estaba haciendo la presentación clínica de este problema oncológico, que ven realmente que, como en la mayoría de los pacientes, hay un gran retraso en el tratamiento, en el diagnóstico y por ende pues el tratamiento. El dolor es el dato clínico inicial. Esta es una manifestación que inclusive nos permite hacer este seguimiento en cuanto a la evaluación clínica de cómo va respondiendo este paciente al tratamiento. Y obviamente también, mientras más tiempo es el de evolución, ya vimos ahorita en la presentación del doctor las estrategias y sobre todo los apoyos que hay para esta enfermedad. Algunos ejemplos que sin duda denotan que es una enfermedad muy avanzada cuando la estamos diagnosticando y que desafortunadamente muchos de estos pacientes tienen que ir a cirugías radicales y pocos, aproximadamente un 40–30%, tendrán la oportunidad de ir a una cirugía conservadora. Vean ustedes, o sea, obviamente esto determina un gran retraso en el tratamiento de estos enfermos. El abordaje que prácticamente desde que estamos pensando ya en el diagnóstico, pues ya hay intervenciones desde el punto de vista quirúrgico, en las cuales para el paciente pediátrico se prefiere que el mismo cirujano que va a hacer la cirugía definitiva sea el que haga el procedimiento diagnóstico inicial. Esto es con la finalidad de evitar contaminaciones a futuro y por lo tanto recaídas en el terreno local. Bueno, ahí ven ustedes las recomendaciones, controversia si es abierta o cerrada. Realmente la recomendación en pediatría es que sea abierta, pues el cirujano que debe ser el mismo y obviamente tener mucho cuidado en cuanto a al procedimiento inicial con la contaminación de los tejidos blandos o circundantes. El tratamiento quirúrgico sin duda es el tratamiento fundamental para el control de esta enfermedad y aspirar a una curación en estos enfermos. La toma de biopsia, como ya vimos algunas de las características, cómo debe de hacerse, siguiendo obviamente los planos anatómicos y desde el diagnóstico realmente determinar qué pacientes puedan ir a un salvamento de extremidad. Obviamente que hay consideraciones propias, que las voy a mencionar brevemente porque realmente mi terreno es más médico que quirúrgico, y las técnicas de cirugía radical con las cuales pues desafortunadamente tienen que acabar muchos de estos pacientes. El salvamento de extremidad pues realmente se tiene que hacer desde que se está planeando cuál va a ser la estrategia de tratamiento para estos pacientes. Se tiene que tener la evidencia clínica, radiológica, de respuesta del tumor primario a la quimioterapia preoperatoria o neoadyuvante. Es muy importante determinar con el equipo quirúrgico los márgenes de resección que deben de ser satisfactorios y libres obviamente de la enfermedad, ya que es peor en pediatría tener una recaída local que inclusive en el terreno de las metástasis pulmonares. Obviamente que si vamos a dejar una extremidad, la capacidad de reconstruir y sobre todo la preservación de la función debe de ser un punto fundamental, ya que muchas veces hemos visto que sí van a un salvamento, pero desafortunadamente la calidad de la función está muy comprometida en estos pacientes, por lo cual muchas veces es preferible una cirugía radical con una buena prótesis externa que muchas veces un mal salvamento de extremidad, que de hecho pues es prácticamente un calvario para muchos de estos pacientes. Aquí ven ustedes identificadas las estrategias de tratamiento que se siguen en el paciente pediátrico. Después de la biopsia, obviamente, salvo en aquellos casos como dramáticos como el que les enseñé, en el cual muchas veces tienen que ir a una cirugía inicial debido a las características con las que está iniciando la enfermedad de estos pacientes y en los cuales es fundamental sobre todo el manejo del dolor. En la mayoría de los pacientes se prefiere dar quimioterapia preoperatoria neoadyuvante. Posteriormente, desde el inicio, planear el tipo de cirugía e ir sobre esta etapa de tratamiento, ir fomentando la preparación psicológica para que en el momento de la cirugía, aunque se esté planeando una cirugía de salvamento, se tenga que poner en el escenario que pues puede fracasar esta situación y puedan llegar a una cirugía de amputación o de desarticulación.
Posteriormente, en estos pacientes hay que continuar con la quimioterapia adyuvante, y ustedes ven ahí los tiempos, y obviamente el éxito de tratar a un paciente con osteosarcoma, pues obviamente depende de un equipo multidisciplinario. En esta publicación, ustedes ven ahí señalados, desde el año 1956, en el que ya pues, se hacían en muchos lugares en el mundo, especialmente en Europa. Vean ustedes muchos de los grupos colaborativos, el de los países nórdicos, el del Reino Unido, en Nueva York, en el cual ya se pensaba en la importancia de tener esquemas de quimioterapia preoperatoria y sobre todo hacer las evaluaciones en cuanto a la posibilidad de una sobrevida global. Si ustedes ven las tasas de supervivencia que se tenían para esa época, pues no rebasaban el 25%. Y esto pues obviamente era, dado que también aquí las opciones terapéuticas con las que se tenían en esta época, pues era básicamente la cirugía. Posteriormente, pues bueno, se sabe muy bien que el osteosarcoma es un tumor muy resistente a la radioterapia, y pues bueno, ya es prácticamente en el principio de esta década de los 60 en el que empiezan a introducirse esquemas de quimioterapia efectivos para el manejo de estos pacientes. Ustedes ven desde el punto de vista histórico, y conforme han ido pasando las diferentes décadas de tratamiento, cómo ha ido mejorando las tasas de supervivencia a 5 años en pacientes con osteosarcoma. Actualmente, para casi al final del siglo pasado, pues estábamos alrededor del 65-60%. Sin embargo, pues esto obviamente denota también los avances, el conocimiento de la biología de este tumor, y sobre todo que a pesar de tener en la actualidad prácticamente seguimos igual con los mismos esquemas de quimioterapia desde que se estaban mencionando en estas diferentes etapas históricas. Sin duda alguna, los grupos colaborativos que han ofrecido mejores resultados de supervivencia en pacientes con osteosarcoma, pues está el Euramos 1, en el que ustedes ven pues prácticamente la combinación de las drogas clásicas, que es el metotrexate con dosis altas, el uso de antraciclinas y de platinos, pues realmente ha sido la combinación perfecta para lograr las expectativas de curación actuales. Pues obviamente aquí hay muchas formas en las cuales cómo se debe de administrar el platino, etcétera, en cuanto a en esta situación. Sin embargo, pues obviamente todo esto va enfocado a mejorar las tasas de supervivencia. Los buenos respondedores, pues obviamente van a continuar con esquemas de quimioterapia en las que se introducen pues prácticamente los mismos de la neoadjuvancia, y algunos inclusive agregan algunos interferones. Pues esto es prácticamente lo mismo. Bueno, el uso de ifosfamida y etopósido, que también ha venido a mejorar en este grupo de pobres respondedores, ha mejorado las tasas de supervivencia en este grupo de pacientes. Aquí ustedes ven más desglosado toda la síntesis anterior, en el que ven pues obviamente la etapa preoperatoria, las recomendaciones de cómo se deben de infundir estos pacientes, y la quimioterapia posoperatoria. Realmente aquí se dice muy suave y muy fácil, pero realmente el manejar estos pacientes implican largos tiempos de estancia en el hospital, grandes complicaciones, sobre todo a nivel renal, a nivel de inmunosupresión, de neutropenia y fiebre, que realmente en la experiencia en pediatría es una de las principales causas de mortalidad en este grupo de pacientes, que fallecen definitivamente por complicaciones derivadas de la quimioterapia, una gran parte de estos pacientes, y posterior al acto quirúrgico, muchos de ellos pues también pueden desarrollar metástasis, y lo cual pues obviamente las alternativas de curación se van a ir viendo más limitadas. En cuanto a las nuevas terapias para osteosarcoma en el paciente pediátrico, ustedes ven aquí
al grupo de investigadores destaca los estudios del doctor Myers, en el que vamos a ver que introduce algunas nuevas drogas, como es la mifamurtida, en la cual pues realmente es controvertido si realmente debe o no debe utilizarse en pacientes con osteosarcoma no metastásico, pero ustedes vean estas combinaciones de tratamiento, obviamente que también tienen posibilidades de mejores tasas de sobrevida, que vean ustedes están muy cercanas al 80%. Entonces aquí ven señalado una serie de autores y sobre todo que sí ha habido un avance con estas nuevas técnicas en las que se agregan algunas terapias blanco, que esto realmente en pediatría nosotros no tenemos mucha experiencia a excepción de la mifamurtida. Aquí pues prácticamente con el uso de mifamurtida en combinación con estos esquemas de quimioterapia, ustedes ven que las tasas de supervivencia sí son muy superiores a como empezamos históricamente en el manejo de pacientes pediátricos y obviamente esto se ha logrado, hay varias publicaciones al respecto y sobre todo pues yo creo que ya después de lograr tasas de por arriba del 80 difícilmente van a poderse explorar más éxitos para este tumor. El manejo rápidamente de recaídas, ustedes lo ven aquí señalado. Es muy importante el sitio de la recaída, si es local, si es a distancia, porque las expectativas de curación son distintas. Ya me están sonando aquí. El tratamiento de recaídas, pues la cirugía sigue teniendo un papel fundamental para el manejo de las recaídas, sobre todo a nivel pulmonar. El cirujano sigue teniendo un papel fundamental para la curación de los pacientes con osteosarcoma, más que lo que pueda hacer la quimioterapia. La cirugía es prácticamente la modalidad más importante para el manejo inicial y de recaídas en estos pacientes. Se han establecido, pues sobre todo explorar el terreno inmunológico en osteosarcoma como una de las posibilidades a futuro en el terreno del paciente pediátrico. Lo que les mencionaba, después de las clásicas drogas, el que agreguemos, por ejemplo, algunos otros fármacos como la gemcitabina, docetaxel, trabectidina, pues realmente no ha demostrado en estudios colaborativos aumentar las tasas de supervivencia en estos pacientes. Y pues bueno, ya para concluir, pues hacer las consideraciones epidemiológicas que se tienen que tener en estos pacientes, es fundamental, sobre todo favorecer el diagnóstico temprano. El paciente pediátrico con dolor es todo un capítulo en cuanto al abordaje y sobre todo pues que hay muchas causas de dolor en el niño con cáncer y osteosarcoma. El abordaje diagnóstico obviamente debe ser a nivel de sospecha en primeros y segundos niveles y la referencia oportuna a hospitales de tercer nivel. Muy importante insistir en la toma de biopsia desde el cirujano, que sea un cirujano realmente que tenga conocimiento de la biología de este tumor, las estrategias de tratamiento quirúrgicas y de quimioterapia, y pues explorar todo esto, que es donde realmente está todo ese terreno de pediátrico, ¿no? Que todavía pues no se ha avanzado muchísimo más para mejorar las tasas de supervivencia y sobre todo evitar el máximo de secuelas en este grupo de pacientes. Muchas gracias.